El día de mi 31 cumpleaños, en medio del lujoso restaurante donde trabajaba, mi esposa tomó de la mano a su amante y mi suegra me entregó fríamente una caja de regalo. Cuando la abrí, dentro había una petición de divorcio. Las risas y las burlas estallaron alrededor de la mesa, y la hermana menor de mi esposa transmitió la escena en vivo para que el mundo fuera testigo de mi humillación. Pero ellos no lo sabían. Apenas unos minutos después, todo daría un giro y yo sería quien los haría marcharse con la cabeza gacha de vergüenza. Hola, mi nombre es Nicolás Campos. Nací en una zona rural pobre de San Bartolo, Zacatecas, donde interminables campos de cebada se mezclaban con el aroma de la tierra húmeda y el heno fresco. Ahí es donde los recuerdos de mi infancia se tejieron a partir de días de simplicidad llenos de amor y risas. No estoy seguro de que mi historia sea algo especial que contar, pero ya que estás aquí, déjame llevarte de vuelta al principio, donde todo comenzó, donde aprendí a soñar y donde me di cuenta de que los sueños a veces tienen un costo de sudor y lágrimas. Crecí en una pequeña casa de adobe escondida al borde de una vasta finca en San Bartolo. Nuestro hogar no tenía más que paredes rústicas, un techo de tejas desgastado por el tiempo y una chimenea que crepitaba cálidamente en las frías noches de invierno. Mi padre, José, y mi madre, Juana, eran agricultores arrendatarios que trabajaban para el acaudalado dueño de la finca, a quien nunca conocí. Su trabajo era agotador. Desde el amanecer hasta el atardecer, trabajaban en los campos, plantando semillas, arrancando malezas y cosechando cultivos. Las manos de mi padre estaban callosas, las grietas en su piel contaban una historia de años de trabajo. Mi madre siempre lucía una sonrisa amable, aunque sus ojos a menudo delataban su agotamiento. Pero a pesar de nuestra pobreza, a nuestra familia nunca le faltó amor. Por las noches, mientras la plateada luz de la luna se colaba por la ventana, nos reuníamos alrededor de una pequeña mesa de comedor, compartiendo tortillas calientes y humeantes tazones de sopa de frijol que hacía mi madre. Mi padre contaba historias de aventuras de su juventud, su voz subiendo y bajando, sus ojos brillando como si reviviera aquellos días. Mi madre cantaba, su voz suave como una brisa, arrullándome en dulces sueños. Esos momentos, tan simples como eran, se convirtieron en tesoros en mi corazón. Recuerdo los días de verano corriendo descalzo por los campos, persiguiendo mariposas amarillas, o las tardes ayudando a mis padres a recoger maíz, mi risa mezclándose con el piar de los pájaros en los árboles. Mi infancia fue despreocupada, pero también estuvo teñida de realidad desde el principio. Sabía que éramos pobres. Mi ropa era heredada de mi primo. Mis zapatos estaban remendados una y otra vez hasta que las suelas se rindieron. Pero no sentía vergüenza porque mis padres me enseñaron que el valor de una persona no reside en el dinero, sino en su corazón y su bondad. Vive rectamente, y Dios siempre cuidará de ti, dijo una vez mi padre, con la mano en mi hombro. A los 18 años, empecé a trabajar como jornalero en la misma finca donde mis padres se afanaban. El trabajo era extenuante, arar campos, acarrear fertilizantes y cosechar cebada bajo el sol abrasador. Vi la espalda de mi padre encorvarse cada vez más, oí a mi madre reprimir la tos mientras cargaba sacos pesados. Me di cuenta de que, por muy grande que fuera el amor de nuestra familia, la pobreza proyectaba una pesada sombra sobre nosotros. Cada mes, después de pagar el alquiler y comprar lo esencial, nos quedaba poco. Al ver a mis padres envejecer día a día, un dolor agudo se apoderó de mi corazón. Juré hacer algo para cambiar esta vida. No solo por mí, sino por ellos. A los 21, decidí irme de casa. Era una mañana de otoño con hojas doradas cayendo sobre el camino de tierra que salía de San Bartolo. Mi madre me abrazó con fuerza, con lágrimas brillando en sus mejillas. Ten cuidado, Nicolás, susurró. Y no nos olvides, ¿de acuerdo? Mi padre guardó silencio, pero su firme apretón de manos lo dijo todo. Llevaba una vieja mochila, algo de ropa y un sueño ardiente. Iría a la ciudad, me haría un nombre y un día traería a mis padres a vivir conmigo para que no tuvieran que trabajar más. La Ciudad de México fue donde aterricé. La ciudad, con sus imponentes edificios y multitudes bulliciosas, era un mundo aparte. Me sentí pequeño, perdido, pero también eufórico. Encontré un trabajo como mesero en el Mirador de Polanco, un restaurante de lujo en el corazón de la ciudad. Era un lugar donde gente rica y elegantemente vestida venía a disfrutar de comidas caras y vino espumoso. Yo,
Un chico de campo con zapatos gastados y acento rural, empecé manteniendo la cabeza gacha, tratando de no derramar bandejas ni dejar caer vasos. El trabajo no era fácil. Tuve que aprender a sonreír incluso cuando los clientes me gritaban, memorizar un menú extenso y mantener la calma cuando un cliente difícil me criticaba. Pero no me rendí. Pensé en mis padres, en sus sacrificios por mí. Cada propina, incluso unos pocos pesos, la guardaba cuidadosamente en una pequeña caja, con la intención de enviarla a casa. Vivía frugalmente, humildemente, y mantenía una chispa de esperanza de que algún día lograría algo más grande. Entonces conocí a Isabela. Era una tarde de invierno y yo estaba limpiando una mesa en un rincón del restaurante. Entró con un abrigo de piel de color crema, su cabello rubio brillando bajo el candelabro. Tenía 25 años, 3 más que yo, y era hija de una familia adinerada de la Ciudad de México. No sé qué de mí, un mesero torpe con una camisa raída, llamó su atención. Pero cuando me llamó para preguntar por un plato, sus ojos brillaron y su sonrisa hizo que mi corazón diera un vuelco. Isabela era diferente de los otros clientes. No era altiva ni autoritaria. Me habló como si nos conociéramos de toda la vida. «No eres de la Ciudad de México, ¿verdad?», preguntó amablemente. Sonreí y le hablé de San Bartolo, de los campos de cebada y de las tardes descalzo. Escuchó, con los ojos muy abiertos, como si mi historia fuera un mundo nuevo y fascinante. Empezamos a hablar más cuando visitaba el restaurante. Cuando tímidamente la invité a tomar un café después de mi turno, dijo que le atraía mi sinceridad y sencillez. Para mí, Isabela era un sueño, una mujer que no me atrevía a pensar que merecía. Después de un año de noviazgo, le propuse matrimonio. No tenía más que un simple anillo de plata comprado con mis escasos ahorros. Isabela sonrió, con lágrimas en los ojos, y dijo, sí. Pero la alegría no duró. Su familia, especialmente su madre, Margarita, no me aceptó. Un mesero sin un centavo, me dijo a la cara durante una reunión, con voz gélida. Su hermana menor, Carlota, se burlaba de mí sin descanso, llamándome el patán de pueblo en cada oportunidad. Isabela siempre me defendía, pero yo sabía que la presión de su familia pesaba sobre ella. Nuestra boda tuvo lugar en una pequeña iglesia en las afueras de la Ciudad de México. Para mí, fue el día más feliz de mi vida. Pero las miradas de su familia, sus miradas desdeñosas, sus susurros, dejaron claro que yo no pertenecía a su mundo. Era un extraño entrando en un lugar donde no era bienvenido. Mis padres se quedaron en silencio en un rincón, tratando de sonreír para que no me preocupara. Pero sabía que ellos también sentían la frialdad. En nuestra noche de bodas, cuando estábamos solo los dos, Isabela me tomó la mano y susurró, «No le hagas caso a mi madre, Nicolás. Mientras nos amemos, todo estará bien». Asentí, abrazándola fuerte, pero una vaga inquietud comenzó a invadir mi corazón. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Creía que con amor podría superar cualquier cosa. Estaba equivocado. Los primeros días de nuestro matrimonio parecieron un dulce sueño. Isabela y yo nos mudamos a un pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México, donde la luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando las pequeñas plantas en macetas que ella cuidaba con cariño. El departamento no era lujoso, pero para mí era un mundo entero. Aún recuerdo las noches que pasábamos en el sofá, compartiendo una manta, riéndonos de cosas triviales. Isabela hablaba de sus sueños, viajar juntos, tener una casa más grande, y lo más importante, tener hijos cuyas risas llenaran nuestro hogar. ¿A quién quieres que se parezcan nuestros hijos?, preguntaba, con los ojos brillantes. Yo sonreía y decía, a ti, para que tengan una sonrisa que derrita al mundo. Ella me daba un codazo juguetón, sonrojándose, y nos sumergíamos en esos momentos simples y alegres. En esos primeros años, Isabela siempre me defendía de su familia. Su madre, Margarita, nunca ocultó su desprecio por mí. Durante nuestras visitas, lanzaba comentarios hirientes como, «Nicolás, ¿ya has encontrado un trabajo mejor? ¿O sigues sirviendo mesas de por vida?» Carlota, la hermana menor de Isabela, era peor. Me llamaba abiertamente el patán de pueblo delante de todos, riéndose como si mi existencia fuera una broma. Pero Isabela me tomaba la mano por debajo de la mesa, apretándola suavemente como para decirme que estaba ahí para mí.
No les hagas caso, Nicolás, susurraba cuando llegábamos a casa. Ellos no te entienden, pero yo creo en ti. Esas palabras eran como un bálsamo reconfortante, ayudándome a mantenerme firme frente a sus miradas frías y sus burlas. Deseábamos desesperadamente tener hijos. Era un sueño compartido. Me imaginaba sosteniendo a un bebé con los ojos de Isabela y mi sonrisa. Pero mes tras mes, año tras año, ese sueño seguía siendo solo una esperanza. Visitamos médicos, lo intentamos todo, pero nada funcionó. Noté que Isabela se volvía más silenciosa después de cada prueba de embarazo fallida. Dejó de hablar de niños y la chispa en sus ojos se atenuó. Intenté consolarla, pero en el fondo, sentí que se estaba formando una distancia invisible entre nosotros. Al 5.º año de nuestro matrimonio, las cosas empezaron a cambiar. Isabela ya no era la mujer risueña y cariñosa que me tomaba la mano durante las noches tranquilas. Se volvió fría, distante. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, a menudo reducidas a preguntas superficiales sobre el trabajo o la cena. Empezó a salir con frecuencia, alegando que se reunía con amigos o que tenía trabajo en su empresa. No era del tipo celoso, pero empecé a notar lagunas en cómo me trataba. Ya no preguntaba por mi trabajo ni se preocupaba por las historias que compartía. Una vez, intenté abrazarla por la espalda como solía hacer cuando éramos recién casados, pero ella me quitó las manos suavemente, diciendo, «Estoy cansada, Nicolás. Quizás mañana». Sus palabras fueron suaves, pero me atravesaron el corazón como un cuchillo. Su familia, mientras tanto, se volvió cada vez más asfixiante. Las reuniones familiares se convirtieron en pesadillas. El tono de Margarita siempre estaba cargado de desdén. «¿No te da vergüenza hacer que mi hija viva en ese departamento miserable?», decía, su voz afilada como una cuchilla. Carlota era peor, siempre encontrando maneras de atacarme. «Oye, cuñado, ¿alguna vez has pensado en aprender algo nuevo? ¿O piensas ser mesero para siempre?». Yo bajaba la cabeza, forzaba una sonrisa e intentaba mantener la calma. La parte más dolorosa era que Isabela dejó de defenderme. Se sentaba allí en silencio, a veces evitando mi mirada. Me sentía como un extraño, atrapado en un mundo al que no pertenecía. Intenté mantener nuestro matrimonio a flote, aferrándome a lo que quedaba del amor que pensé que duraría para siempre. Me decía a mí mismo que si era paciente, si me esforzaba más, Isabela volvería a ser la mujer que fue. Pero cada día que pasaba, sentía que me aferraba a una sombra. Vivía en un estado de contención, dividido entre querer salvar nuestro matrimonio y querer convertirme en una mejor versión de mí mismo. No solo por Isabela, sino por mis padres en San Bartolo, que todavía trabajaban en los campos. Mi mayor consuelo era mi trabajo en el Mirador de Polanco. Allí, yo no era el patán de pueblo ni el mesero del que se burlaba la familia de mi esposa. Era Nicolás, el que llegaba temprano, trabajaba diligentemente y nunca se negaba a ayudar a un colega. Mi jefe, Enrique, era un hombre severo pero justo. Se dio cuenta de mi dedicación, y hace 2 años, me llamó a su oficina para anunciarme mi ascenso a subgerente. «Tienes potencial, Nicolás», dijo, con los ojos llenos de confianza. «No solo haces bien tu trabajo, haces que todos aquí se sientan respetados». Esas palabras significaron más para mí que cualquier regalo. Pero no le conté a Isabela sobre el ascenso. No porque quisiera ocultarlo, sino porque a ella ya no le importaba. Cada vez que intentaba hablar del trabajo, ella asentía distraídamente, con los ojos pegados a su teléfono. Tampoco quería presumir. Para mí, el ascenso no se trataba de demostrarle nada a su familia. Se trataba de enviar más dinero a casa para aliviar las cargas de mis padres. Cada mes, transfería silenciosamente una suma a la cuenta de mi madre junto con breves cartas diciendo que estaba bien y que trabajaba duro para que estuvieran orgullosos. Nunca recibí respuestas, pero sabía que mi madre guardaba esas cartas en una caja de madera debajo de su cama, al igual que conservaba mis recuerdos. Mi vida transcurría en una silenciosa soledad. Seguí trabajando, sonriendo a los clientes, aferrándome al sueño de que algún día Isabela y yo redescubriríamos el amor que tuvimos al principio. Pero en el fondo, una dolorosa verdad comenzaba a aflorar. Quizás ese amor se había extinguido como una vela en el viento. El comportamiento de Isabela se volvió cada vez más extraño. Empezó a llegar tarde a casa,
a menudo pasadas las 11 de la noche. Estaba con amigos, decía, con voz suave pero evitando mi mirada. O a veces ponía excusas, surgió algo urgente en el trabajo. No me esperes despierto. Yo asentía, intentando no pensar demasiado, pero mi corazón comenzaba a latir con ritmos inquietos. Me decía a mí mismo que solo estaba ocupada, que 5 años de matrimonio podrían habernos desgastado a ambos. Pero esas palabras de autocompasión no podían aliviar el creciente vacío en mi pecho. Luego noté otros cambios. Isabela comenzó a prestar más atención a su apariencia, pero no en casa. Compró nuevos perfumes, aromas ricos y seductores que solo percibía cuando salía de casa. En su armario aparecieron costosos vestidos de noche, brillantes con lentejuelas y ceñidos a su figura. Pero nunca los usó delante de mí. Solo para eventos de la empresa. Tienes que arreglarte para estas cosas, dijo cuando le pregunté. Pero sus ojos se desviaron y sentí que se levantaba un muro invisible entre nosotros. Una vez, mientras limpiaba la mesa del comedor, la vi sentada en la esquina del sofá, con el teléfono en la mano y una sonrisa en los labios que no había visto en años. Escribía rápidamente, riendo suavemente como si compartiera un dulce secreto con alguien. Cuando me acerqué, bloqueó apresuradamente la pantalla, guardó el teléfono en el bolsillo y se levantó, nerviosa. Solo un mensaje de un amigo. Bromeamos así, dijo, pero su voz tembló ligeramente, como si ocultara algo. No insistí, pero mi corazón se apesadumbró. Esa sonrisa, que antes era para mí, ahora pertenecía a alguien que no conocía. Luego, un día, mientras limpiaba el armario, encontré un recibo que se deslizó del bolsillo de su abrigo. Era de un bar de lujo en el centro de la Ciudad de México donde los cócteles costaban tanto como mi paga semanal. Sostuve el endeble papel, leyéndolo una y otra vez, buscando una explicación lógica. Nunca habíamos estado allí juntos. Ella nunca había mencionado ese bar. Un escalofrío me recorrió la espalda como si hubiera rozado una verdad que no estaba preparado para afrontar. Sospechaba que Isabela estaba viendo a alguien más, pero no me atrevía a creerlo. No quería creerlo. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que mis inseguridades estaban nublando mi juicio. La amaba y creía que ella una vez me amó. Pero cada vez que miraba sus ojos distantes, veía un vacío que no podía llenar. Estaba dividido entre la fe en nuestro amor y las dudas que carcomían mi corazón. Quería preguntar, enfrentarla, pero tenía miedo. Miedo de que la verdad destrozara todo lo que había trabajado para construir. Decidí hacer un último intento para acercarla. Un sábado por la noche, salí temprano de mi turno en el Mirador de Polanco. Fui al mercado y compré carne de res, patatas y una botella de vino tinto económico que sabía que a ella le gustaba. Quería recrear la calidez de nuestros primeros días, cuando las cosas eran simples y llenas de amor. Preparé una cena de filete, puré de patatas y una pequeña ensalada. Incluso compré un ramo de tulipanes, su flor favorita, y los puse sobre la mesa, encendiendo algunas velas. Me paré frente al espejo ensayando lo que quería decir, que la amaba, que quería que nos reencontráramos, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para acercarla. Cuando Isabela llegó a casa, se sorprendió al ver la mesa puesta. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó, su voz teñida de curiosidad pero carente de la calidez que había esperado. Llevaba un vestido de seda verde oscuro, el pelo suelto, y ese nuevo perfume flotaba a su alrededor. Sonreí, ocultando mi nerviosismo. Solo quería que tuviéramos una noche especial, dije, apartando su silla. Se sentó, pero sus ojos estaban distantes, como si su mente estuviera en otro lugar. La cena comenzó en silencio. Intenté iniciar una conversación, contándole sobre un cliente divertido en el restaurante, sobre cómo Enrique me elogió por manejar un gran pedido de catering, pero ella solo asintió, con la mirada fija en su plato. Respiré hondo, reuniendo todo mi coraje. Isabela, dije suavemente, últimamente has salido hasta tarde muy a menudo. Solo quiero saber si estás bien. Si algo anda mal, puedes decírmelo. Mantuve la voz tranquila, esperando que se abriera, que me diera una explicación para disipar mis dudas. Pero en lugar de responder, Isabela levantó la vista, sus ojos brillando de ira. Me estás acusando de algo, Nicolás, espetó, su voz gélida. ¿A dónde crees que voy? ¿Qué crees que estoy haciendo?
¿Crees que tienes derecho a interrogarme? Quedé atónito, sin estar preparado para su dura reacción. No te estoy acusando, dije rápidamente. Solo quiero que hablemos, que nos entendamos mejor. Pero no escuchó. Se levantó bruscamente, señalándome. ¿Qué sabes tú de mí? Tú, un mesero, siempre ocupado sirviendo mesas y enviando dinero a ese pueblo olvidado tuyo. ¿Crees que eres digno de mí? Sus palabras me apuñalaron el corazón. Me quedé allí congelado, viendo a la mujer que amaba convertirse en una extraña. Continuó, su voz elevándose. ¿Sabes lo cansada que estoy de vivir con alguien como tú? Nunca entenderás lo que quiero. Luego, como para subrayar su desprecio, barrió su plato y su copa de vino de la mesa. El sonido de los cristales rotos resonó, el vino tinto derramándose por el suelo de madera como sangre. Se dio la vuelta, cogió su abrigo y salió furiosa, dejándome en una habitación pesada con el olor a comida y un silencio sofocante. Me quedé sentado mirando los cristales rotos que brillaban a la luz de las velas. No lloré, no grité. Solo sentí un vacío infinito. Me levanté en silencio, me arrodillé para recoger los trozos del plato y los restos de comida, como si intentara juntar los fragmentos de nuestro matrimonio. La esperé toda la noche, sentado en el sofá, con los ojos fijos en la puerta. Pero no volvió. El reloj marcó las 3, luego las 4 de la madrugada, y permanecí allí, abrazando mis rodillas, tratando de entender qué le había pasado al amor que una vez creí eterno. En los días siguientes, nuestro pequeño departamento se convirtió en un frío campo de batalla, lleno de palabras no dichas y miradas esquivas. Isabela apenas me miraba. Pasaba a mi lado como una sombra, su voz gélida mientras señalaba el sofá del salón. Duerme ahí fuera. Necesito espacio. Asentí, sin discutir, y llevé mi almohada y mi manta al sofá. Pero cada noche, al acostarme, sentía como si durmiera sobre una losa de hielo, helada y solitaria. Pasaron 2 semanas. La atmósfera en la casa estaba tensa como una cuerda estirada, lista para romperse ante una sola palabra equivocada. Traté de evitar a Isabela, saliendo a trabajar más temprano y volviendo a casa más tarde solo para escapar del sofocante silencio. Pero a pesar del dolor en mi corazón, no podía abandonar la esperanza. Una parte ingenua de mí todavía creía que si me esforzaba más, si demostraba mi valía, tal vez Isabela volvería, me miraría con el amor que una vez tuvo. Sin embargo, en el fondo, sabía que ese sueño se estaba desvaneciendo. Entonces, una oportunidad de trabajo llegó como un rayo de luz en aquellos días oscuros. Enrique, mi jefe en el Mirador de Polanco, me llamó a su oficina después de un turno. Se sentó detrás de su escritorio, con una expresión severa pero cálida. Nicolás, dijo, con voz firme, has hecho un excelente trabajo como subgerente estos últimos 2 años. Creo que es hora de que asumas algo más grande. Me encargó coordinar y gestionar una lujosa recepción de boda en el restaurante, un evento importante con más de 200 invitados, la élite de la Ciudad de México. Era la primera vez que supervisaba un evento así. No solo servir o supervisar al personal, sino asumir la responsabilidad total. Desde la disposición de las mesas hasta la coordinación con los chefs para asegurar que todo fuera impecable. Estaba nervioso y orgulloso a la vez. Esta era mi oportunidad de demostrar que era más que el mesero patán de pueblo que la familia de Isabela me llamaba. Me entregué al trabajo, revisando cada detalle, los arreglos florales en las mesas, la iluminación de los candelabros, las copas de vino servidas a la perfección. La noche antes del evento, apenas dormí, no por preocupación, sino por una emoción que no había sentido en años. Quería hacerlo bien, no solo por Enrique, sino por mí mismo, para recordarme que tenía valor, sin importar lo que Isabela o su familia pensaran. El día de la recepción de la boda, el Mirador de Polanco se transformó en un palacio deslumbrante. Las cortinas de terciopelo rojo estaban corridas. Una cálida luz dorada se derramaba de los candelabros y el aroma de las rosas llenaba el aire. Me quedé en un rincón, vestido con un impecable traje negro, observando todo con intensa concentración. El personal se movía con bandejas de comida y vino, pero todo funcionaba sin problemas, tal como lo había planeado. Los invitados llegaron, hombres con smokines elegantes, mujeres brillando con vestidos de noche. Me sentí como un director de orquesta, organizando cada detalle para crear una sinfonía perfecta.
Luego, los novios entraron y la sala pareció iluminarse. La novia, con un vestido blanco inmaculado, resplandecía con una sonrisa radiante. El novio le tomó la mano, sus ojos llenos de amor como si el mundo existiera solo para ellos. Los invitados aplaudieron, las risas y los vítores llenaron el espacio. Me quedé allí sonriendo, pero mi corazón de repente se encogió. La escena me transportó a un recuerdo que había intentado enterrar, el día de mi propia boda con Isabela, 6 años atrás. Nuestra boda tuvo lugar en una pequeña iglesia en las afueras de la Ciudad de México. Todavía recuerdo la emoción nerviosa de estar en el altar con un traje alquilado que me quedaba un poco apretado, mis viejos zapatos cuidadosamente pulidos. Isabela entró pareciendo un ángel con su vestido de novia blanco, su cabello rubio brillando bajo la luz que se filtraba por las vidrieras. En ese momento, pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Creía que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, cualquier mirada de desprecio. Pero ese día también reveló la división irreconciliable entre nuestras familias. Los parientes de Isabela llegaron con caros vestidos de seda y esmokines a medida, haciendo tintinear las copas de vino y riendo. Pero sus ojos, cuando nos miraban a mí y a mi familia, estaban llenos de escrutinio y arrogancia. Margarita, la madre de Isabela, se quedó en un rincón, susurrando a un pariente y mirándome con una sonrisa burlona. Carlota, su hermana, se burló abiertamente de mí, lo suficientemente alto como para que la oyera, no sé qué ve en este paleto de pueblo. Mi familia consistía solo en mis padres, José y Juana, y algunos parientes de San Bartolo. Mi padre llevaba un traje viejo, con la corbata ligeramente torcida porque no estaba acostumbrado a la ropa formal. Mi madre, con un vestido sencillo, escondía sus manos callosas detrás de la espalda, forzando una sonrisa para bendecirme. Pero yo lo vi todo, las miradas desdeñosas, los cotilleos susurrados del lado de Isabela. Vi a mi madre secarse una lágrima en silencio cuando pensaba que nadie la veía, vi a mi padre apretar los puños para reprimir su humillación. Estaba allí, en el día más feliz de mi vida, pero una sensación de impotencia inundó mi pecho. Quería proteger a mis padres, gritar al mundo que eran las personas más maravillosas que conocía. Pero todo lo que pude hacer fue apretar más fuerte la mano de Isabela, esperando que ella cerrara la brecha entre yo y ese mundo extraño. Ahora, de pie en el opulento salón de banquetes de El Mirador de Polanco, viendo a los novios intercambiar miradas de amor, sentí una punzada de envidia. Se veían felices, despreocupados, como si el mundo entero apoyara su amor. Desearía poder volver a ese día, no para cambiar nada, sino para volver a sentir el momento en que creí que el amor podía conquistarlo todo. Pero la realidad me había enseñado que hasta el amor más feroz podía desgastarse con el tiempo, con miradas de desprecio y con abismos insalvables. Volví a mi trabajo, continuando con la supervisión de la recepción, pero en mi corazón, el recuerdo de mi boda era como una vieja herida, latiendo silenciosamente. Me preguntaba si habría hecho las cosas de otra manera. Si hubiera sido más fuerte, ¿habrían sido las cosas diferentes? ¿Estaría Isabela todavía a mi lado, tomándome la mano en lugar de dejarme dormir en el sofá y enfrentar dudas crecientes? No tenía respuestas. La recepción de la boda en el Mirador de Polanco transcurrió sin problemas. Cuando el último invitado se fue, los candelabros todavía brillaban sobre las mesas vacías y el personal aplaudió, felicitándome. Lo hiciste genial, Nicolás, dijo un colega, dándome una palmada en el hombro. Enrique asintió, sus ojos reflejando aprobación. Sonreí, agradeciendo a todos, pero mi corazón seguía apesadumbrado. El orgullo por mi trabajo no podía borrar el vacío que sentía al pensar en Isabela, en el frío departamento que me esperaba en casa. Mientras limpiaba la última mesa, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Isabela. Me quedé helado, mi corazón acelerado. Habían pasado 2 semanas desde nuestra pelea y apenas me había hablado más allá de órdenes secas. Abrí el mensaje, cada palabra danzando ante mis ojos. Nicolás, mañana es tu cumpleaños. Quiero que hagamos las paces. Me gustaría organizar una pequeña fiesta para ti en el Mirador de Polanco. ¿Podemos intentar reavivar las cosas? Me quedé allí, en el otrora bullicioso salón de banquetes, ahora resonando en silencio. Mi cumpleaños. Había olvidado por completo que mañana era mi 31 cumpleaños. En años anteriores,
Isabela siempre me lo recordaba, horneando un pequeño pastel o al menos dándome un cálido abrazo y buenos deseos. Pero este año, en medio de nuestra ruptura, no pensé que lo recordaría. Sin embargo, aquí estaba su mensaje, breve pero encendiendo una pequeña llama de esperanza en mí. Quizás había reconsiderado. Quizás estaba cansada de la frialdad entre nosotros y quería arreglar las cosas. Agarré el teléfono, un calor que no había sentido en mucho tiempo subiendo dentro de mí. Respondí, gracias, Isabela. Tengo muchas ganas de que llegue mañana. De camino a casa, no podía dejar de sonreír. El aire nocturno de la Ciudad de México era fresco, pero mi corazón se sentía más ligero. Imaginé la fiesta de cumpleaños, quizás solo una cena sencilla con ella y algunos amigos cercanos, pero mientras ella estuviera allí mirándome como solía hacerlo, eso sería suficiente. Empecé a pensar en disculparme, aunque no estaba seguro de que había hecho mal. Tal vez diría que estaba listo para cambiar, para hacer cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. En ese momento, me permití creer que todavía había una oportunidad. Pero cuando abrí la puerta del departamento, me encontré con oscuridad y silencio. Isabela no estaba en casa. Las velas de aquella fatídica cena de hacía 2 semanas se habían consumido hacía mucho tiempo y la habitación todavía conservaba el frío de nuestro distanciamiento. La llamé por su nombre, pero nadie respondió. Le envié un mensaje de texto, ¿dónde estás? Acabo de llegar a casa. Al cabo de un rato, mi teléfono vibró con una breve respuesta, estoy preparando un regalo sorpresa para ti mañana. No te preocupes. Buenas noches. Un regalo sorpresa. La palabra sorpresa hizo que mi corazón se acelerara, pero no del todo de alegría. Algo en su tono, incluso a través del texto, despertó una leve inquietud en mí. Pero la dejé de lado. Estaba cansado de dudar, cansado de tejer escenarios dolorosos en mi mente. Elegí creer en algo bueno, confiar en que Isabela realmente quería hacer algo para acercarnos. Me tumbé en el sofá, que todavía era mi cama estas últimas noches, y cerré los ojos con un toque de emoción. Imaginé una cálida fiesta de cumpleaños donde Isabela me tomaría de la mano, donde reiríamos como solíamos hacerlo. No sabía que en solo unas horas, esa sorpresa se convertiría en la mayor pesadilla de mi vida. Esa noche, soñé con San Bartolo, con campos de cebada dorados brillando bajo el sol de verano. Vi a mi madre, Juana, de pie allí, su sonrisa tan suave como la luz del sol. Eres más fuerte de lo que crees, hijo, dijo, y luego desapareció cuando extendí la mano para tocarla. Me desperté cuando el alba se colaba por las cortinas, mi corazón todavía acelerado por el sueño. Hoy era mi cumpleaños y, aunque mi corazón estaba apesadumbrado, sentí una chispa de esperanza. Me vestí con esmero, con un traje impecable, y me dirigí al mirador de Polanco para trabajar como de costumbre, pero por dentro estaba ansioso por la noche. No sabía qué había planeado, pero quería lucir lo mejor posible, de la manera en que siempre intentaba no decepcionarla. De camino al restaurante, observé las bulliciosas multitudes de la Ciudad de México, parejas tomadas de la mano, sonrisas despreocupadas. Me dije a mí mismo que si hoy salía bien, si Isabela y yo podíamos recuperar aunque fuera una pizca de nuestro antiguo amor, tendría la fuerza para seguir adelante. Bat en el fondo, una pequeña voz me advertía que las cosas podrían no ser tan simples como esperaba. En la tarde de mi 31 cumpleaños, acababa de terminar mi turno y estaba revisando la lista de reservas cuando oí murmullos desde la entrada principal. Levanté la vista y vi entrar a un grupo llamativo, Isabela, su madre Margarita, su hermana Carlota y un hombre que nunca había visto antes. Isabela llevaba un vibrante vestido de seda rojo, su cabello rubio cayendo en cascada, su sonrisa radiante como un foco de escenario. Margarita, como siempre, exudaba una elegancia altiva con sus brillantes joyas de perlas. Carlota, con su sonrisa familiar, pasó a mi lado como si yo fuera un mesero invisible. El extraño, alto y vestido con un caro traje gris, caminaba junto a Isabela con una confianza que me hizo apretar los puños instintivamente. Eligieron la mesa más lujosa, justo en el centro del salón de banquetes, donde las luces brillaban con más intensidad. Observé desde la distancia cómo pedían los platos más caros del menú, desde langosta a la parrilla con mantequilla hasta vino de Burdeos. Margarita ladraba órdenes al personal como si fuera la dueña del lugar, mientras que Carlota criticaba todo con su habitual burla. Isabela reía y charlaba animadamente con el extraño,
sus ojos brillando con una intimidad que no había visto en años. Mi pecho se apretó como si alguien estuviera estrujando mi corazón. Respiré hondo, ajusté mi sonrisa profesional y me acerqué a su mesa. Hola a todos, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Gracias por venir hoy. Es un día especial. Esperaba que Isabela me mirara, sonriera, dijera algo para aliviar la creciente inquietud dentro de mí, pero nadie respondió. Isabela me miró brevemente, con los ojos fríos, y luego se giró para susurrarle algo al hombre que estaba a su lado. Margarita levantó una ceja como si mi presencia fuera una afrenta. Carlota se rió entre dientes, murmurando, especial, cuñado. La palabra cuñado en su boca sonaba como una burla. Me senté, tratando de integrarme en el ambiente. Isabela, gracias por organizar esta fiesta, dije en voz baja, esperando atraerla, pero ella solo asintió, evitando mi mirada, sus dedos jugueteando con su copa de vino. El extraño sonrió y sentí que la sangre en mis venas se detenía. Quería preguntar, gritar quién era y por qué estaba aquí, pero me contuve. Todavía quería creer que esta era mi fiesta de cumpleaños, que Isabela realmente tenía la intención de reconciliarse como había prometido. La atmósfera se convirtió rápidamente en una actuación para la que no me habían advertido. Margarita habló, su voz gélida. Hoy es un día muy especial, ¿no es así, Nicolás? Hemos preparado un regalo digno de ti. Su sonrisa estaba impregnada de sarcasmo. Carlota, sonriendo a su lado, sostenía su teléfono, aparentemente lista para grabar. Isabela miraba la mesa, en silencio, pero su silencio me heló hasta los huesos. Margarita deslizó una pequeña caja hacia mí, envuelta en un brillante papel plateado con una cinta roja. Ábrela, Nicolás, dijo, su voz dulce pero cargada de intención. Este es un regalo especial para ti. Mi corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de un pavor creciente. Mis manos temblaban mientras desataba la cinta y rasgaba el envoltorio. Dentro había una delgada pila de papeles, y cuando les di la vuelta, me quedé helado. Era una petición de divorcio con la firma de Isabela garabateada de forma contundente en la parte inferior. Nuestros nombres, el de ella y el mío, y las frías palabras que declaraban el fin de nuestro matrimonio. La sala pareció contener la respiración. La risa de Margarita resonó, aguda como un cristal rompiéndose. Carlota se unió, con el teléfono en alto, transmitiendo en vivo con regocijo. «Mirad esto, todos. El regalo de cumpleaños de mi cuñado». Isabela levantó la vista, tomó la mano del extraño y me miró directamente. «Este es Daniel», dijo, su voz tan tranquila como si presentara a un viejo amigo. «Él es el hombre que me merece. A diferencia de ti, Nicolás». Sus palabras atravesaron mi corazón como una daga. Margarita intervino, su voz fría. «Deberías agradecérnoslo. Tú, un mesero sin un centavo que vive a costa de mi familia, deberías haber sido echado a la calle hace mucho tiempo. Isabela desperdició 6 años contigo. Daniel es quien vale la pena». Se volvió hacia Daniel, radiante como si fuera el salvador de la familia. Carlota rió más fuerte, con el teléfono todavía grabando, sus ojos brillando de deleite como si estuviera viendo una comedia. Me quedé sentado, con los papeles del divorcio en la mano, sintiendo como mi corazón se desgarraba. Las miradas curiosas de las mesas cercanas me apuñalaban, los susurros creciendo como olas. ¿Es ese su marido? Se están divorciando aquí mismo. Quería levantarme, huir, pero mis piernas se sentían clavadas a la silla. Miré a Isabela, buscando un atisbo de vacilación, un rastro de arrepentimiento en sus ojos, pero ella solo me devolvió la mirada, su mirada fría y desconocida, como si nunca hubiera sido el hombre que amaba. En ese momento, solo pude aguantar en silencio. No lloré, no grité, no me defendí. No sabía qué hacer. Simplemente me quedé allí, inmóvil, en el opulento salón de banquetes del Mirador de Polanco, donde había vertido mi sudor y mi corazón, donde había esperado que nos reconciliáramos. En cambio, se convirtió en el escenario de mi humillación pública. La risa de Margarita cortaba como un cuchillo. La sonrisa burlona de Carlota, con el teléfono todavía en alto, capturaba cada segundo de mi humillación. E Isabela, la mujer que una vez amé más que a mí mismo,
tomó de la mano al hombre llamado Daniel, su mirada tan fría como si yo nunca hubiera existido en su vida. Bajé la cabeza, agarrando los papeles del divorcio, tratando de evitar que mi corazón se rompiera. Las miradas curiosas de los comensales cercanos me atravesaban la piel como agujas. Los susurros se alzaron a mi alrededor. Pobre hombre. Están haciendo esto aquí mismo. Quería desaparecer, huir de este salón de banquetes, pero mis pies se sentían clavados a la silla. Entonces, como un rayo que atraviesa la noche, apareció una figura familiar. Enrique, el dueño del restaurante, entró a grandes zancadas por la puerta trasera, su presencia imponente y firme. La sala se quedó en silencio como si su llegada absorbiera todo el sonido. Caminó directamente hacia nuestra mesa, se paró a mi lado, con los hombros rectos, su mirada recorriendo a la familia de Isabela con una autoridad innegable. Levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber qué estaba pasando. Enrique nunca se entrometía en los asuntos personales de los empleados, así que, ¿por qué estaba aquí ahora? Puso una mano en mi hombro, un gesto fuerte y cálido a la vez, como si me prestara su fuerza. Luego, ante toda la sala de comensales, habló, su voz resonante y clara. Señoras y señores, ¿puedo tener su atención para un breve anuncio? Hizo una pausa, escudriñando la sala, asegurándose de que todos los ojos estuvieran puestos en él. Hoy, en esta ocasión especial, me enorgullece anunciar que Nicolás Campos, quien se ha dedicado incansablemente al Mirador de Polanco, ha sido ascendido a gerente del restaurante, con efecto inmediato. La sala pareció contener la respiración. Estaba atónito, sintiendo como si el suelo bajo mis pies temblara. Gerente del restaurante. Había sido subgerente durante 2 años, pero nunca había soñado con un salto así. Miré a Enrique, buscando una señal de que esto era solo una estratagema para salvarme de este momento. Pero sus ojos eran firmes, llenos de confianza. Continuó, su voz cálida pero poderosa. Nicolás es dedicado, honesto y ha hecho contribuciones significativas al éxito de este restaurante. No es solo un empleado excepcional, es el orgullo de todo nuestro equipo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una ola de aplausos estalló por parte del personal del restaurante. Se reunieron desde todos los rincones, bar, cocina, otras mesas. Olivia, la mesera siempre sonriente, aplaudió con entusiasmo. Miguel, el jefe de cocina, asintió hacia mí con respeto. El equipo formó un círculo alrededor de nuestra mesa, sus aplausos resonando a través del elegante espacio del Mirador de Polanco como un himno triunfante. Los comensales, inicialmente sorprendidos, también comenzaron a aplaudir, algunos de pie, sus susurros convirtiéndose en felicitaciones. Miré a la familia de Isabela, por primera vez, los vi paralizados. Isabela estaba atónita, con la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que había oído. Soltó la mano de Daniel, su mirada vacilante como si tratara de reconciliar al marido que acababa de despreciar con este momento. El rostro de Margarita palideció, su sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una expresión de pánico. Evitó las miradas de la multitud, su mano agarrando la servilleta como si se aferrara a su último gramo de orgullo. Carlota, con el teléfono todavía en alto, lo bajó torpemente, deteniendo apresuradamente la transmisión en vivo, su rostro sonrojado de vergüenza. Pude ver sus dedos temblar como si supiera que ese vídeo ahora sería un grave error. La atmósfera de humillación orquestada por la familia de Isabela para convertirme en el hazmerreír se había invertido por completo. Los papeles del divorcio todavía estaban sobre la mesa, pero ya no eran un veredicto. Se convirtieron en un recordatorio de que había sobrevivido años de ser menospreciado, y ahora estaba siendo honrado en el mismo lugar donde pensaron que podrían deshonrarme. La familia de Isabela se quedó en silencio, sin decir una palabra. Margarita agarró el brazo de Isabela, casi arrastrándola de la mesa. Daniel la siguió, con la cabeza gacha, su confianza anterior desaparecida. Carlota guardó apresuradamente su teléfono en el bolso, alejándose con la postura de una persona derrotada. Se deslizaron entre la multitud, saliendo del restaurante en silencio, abandonando el amargo regalo de cumpleaños que habían preparado, dejándome de pie en medio de aplausos y miradas respetuosas. Bajé la cabeza, susurrando gracias a Enrique y a mis colegas, pero por dentro, una marea de emociones surgió.
Por primera vez en 6 años de matrimonio, sentí que podía mantener la cabeza alta frente a la familia de Isabela. No porque quisiera venganza, sino porque me di cuenta de que mi valor no residía en su desprecio, sino en lo que había construido en silencio. Después de que la familia de Isabela se fuera, Enrique me dio una suave palmada en el hombro, su voz cálida y firme. Nicolás, ven a mi oficina un momento. Asentí, siguiéndolo, con el corazón apesadumbrado. Me aferré a los papeles del divorcio. No porque quisiera conservarlos, sino porque no sabía qué más hacer con ellos. Se sentían como un peso pesado en mi mano, un recordatorio del colapso del sueño al que una vez me había aferrado con tanta fuerza. La oficina de Enrique estaba al final del pasillo, una habitación pequeña pero acogedora con estanterías de madera y un escritorio cubierto con un paño verde oscuro. Se sentó, haciéndome un gesto para que tomara asiento frente a él. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro, resaltando las arrugas de un hombre que había visto muchos años. Bajé la cabeza, sin saber por dónde empezar. Pensé que me había llamado para ofrecerme consuelo, para decir algo que me ayudara a superar el momento humillante. Dudando, con voz suave, dije, gracias, don Enrique. Sé que anunció el ascenso, probablemente solo para ayudarme a guardar las apariencias frente a ellos. Estoy realmente agradecido. Enrique me miró, su mirada aguda pero no dura. Luego sonrió, una sonrisa amable pero resuelta, como si hubiera estado esperando que yo dijera eso. Nicolás, dijo lentamente, ¿crees que soy el tipo de hombre que miente para hacer que los demás se sientan mejor? Me quedé helado, sin saber cómo responder. Continuó, su voz con una fuerza que exigía mi atención. La decisión de nombrarte gerente del restaurante no fue una actuación. Ha estado en proceso durante mucho tiempo. Elegí hoy, tu cumpleaños, para anunciarlo porque pensé que era el momento adecuado para que reconocieras tu propio valor. Me quedé sentado en silencio, sintiendo como si alguien hubiera encendido una lámpara en la oscuridad de mi corazón. Enrique se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Has trabajado aquí durante 6 años, Nicolás. Te he visto llegar temprano, quedarte hasta tarde y poner tu corazón en cada tarea, por pequeña que sea. No solo eres bueno en tu trabajo. Eres el pegamento que mantiene unido a este equipo. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo ayudas al personal nuevo? ¿Cómo manejas a los clientes difíciles sin una sola queja? Mereces este puesto no porque quisiera salvarte de una situación incómoda, sino porque tu talento, dedicación e integridad lo han demostrado. Sus palabras fueron como golpes de martillo, derribando el muro de dudas que había construido a mi alrededor. Durante 6 años, había vivido a la sombra de la familia de Isabela, sintiéndome siempre inadecuado, indigno. Pero ahora, este hombre al que respetaba más que a nadie me estaba diciendo que yo tenía valor, que no era el mesero sin un centavo que Margarita me había llamado. Bajé la cabeza, tratando de ocultar las lágrimas que brotaban de mis ojos. Yo. No sé qué decir, señor, susurré. Solo. Gracias por creer en mí. Enrique negó con la cabeza, su expresión suavizándose pero aún firme. Nicolás, no necesitas agradecérmelo, pero si necesitas hacer algo por ti mismo. Hizo una pausa, mirándome directamente como si quisiera que sus palabras calaran hondo. Necesitas cortar los lazos con gente egoísta y tóxica que solo sabe menospreciar a los demás. La familia de tu esposa. No te merecen. No ven al verdadero tú, y esa es su pérdida, no la tuya. Sus palabras fueron como una cuchilla afilada, no para herirme, sino para cortar los lazos que me habían atado a años de miseria. Miré los papeles del divorcio en mi mano. Sus frías palabras ya no me asustaban. Me di cuenta de que durante 6 años, había intentado aferrarme a algo que ya no me pertenecía. Había amado a Isabela, me había sacrificado por ella, pero ese amor había sido sofocado por el desprecio, la distancia y ahora la traición pública. Me senté en silencio, sintiendo una verdadera sensación de validación por primera vez. No de su familia, sino de aquellos que habían visto mis esfuerzos, que veían quién era yo. Cogí el bolígrafo del escritorio de Enrique, con la mano firme. Los papeles del divorcio estaban ante mí, y los miré, no con dolor, sino con una extraña sensación de liberación. Firmé mi nombre, Nicolás Campos, con trazos claros y decididos. Cada marca se sentía como borrar un pedazo del pasado,
como abrir una nueva puerta. Deslicé los papeles hacia Enrique, no para que los leyera, sino como una forma de afirmármelo a mí mismo. Este matrimonio había terminado, y no dejaría que me definiera más. Enrique asintió, con un atisbo de orgullo en sus ojos. Bien hecho, Nicolás, dijo. Ahora sal ahí fuera y vive la vida que mereces. Me levanté, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de 1000 libras de los hombros. Al salir de la oficina, las luces del mirador de Polanco todavía brillaban, pero esta vez no me hicieron sentir pequeño. Me dieron la bienvenida, no como un mesero, sino como un gerente, un hombre que se había redescubierto a sí mismo. La fiesta de cumpleaños, que debía ser un escenario para que la familia de Isabela me humillara, resultó ser el comienzo de su propia caída. La transmisión en vivo que Carlota grabó con regocijo se extendió como la pólvora por las redes sociales. En cuestión de horas, estaba en todas las plataformas, acompañada de comentarios indignados de la comunidad en línea. «Qué crueldad, hacer eso en su cumpleaños», escribió una persona. «Esta familia no tiene ni una pizca de humanidad». Otro comentario, con miles de me gusta, declaraba, su acto de humillarlo públicamente, que vieron como entretenimiento, se convirtió en una mancha indeleble que no pudieron lavar. Isabela fue la que más sufrió. Había sido una empleada estelar en una agencia de publicidad, cultivando una imagen de mujer inteligente y encantadora. Pero la transmisión en vivo expuso a una Isabela fría y despiadada, dispuesta a herir a otros para satisfacer su ego. Los colegas comenzaron a distanciarse, los saludos educados se convirtieron en miradas frías. Los clientes se negaron a trabajar con ella, afirmando que no querían colaborar con alguien sin moral. Los amigos que una vez la halagaron se alejaron, no queriendo ser manchados por el escándalo. Y Daniel, el hombre que presentó como digno de ella, la abandonó rápidamente. No quería que su nombre se viera envuelto en la controversia, ni ser vilipendiado en línea como un rompehogares. Isabela, una vez una mujer orgullosa, se convirtió en una sombra solitaria, viviendo con un arrepentimiento que nunca admitiría. Carlota, con su tonta decisión de transmitir en vivo, tampoco escapó a las consecuencias. Empleada junior en una startup, se había enorgullecido de su fama en las redes sociales. Pero ese vídeo la convirtió en el hazmerreír. Los colegas la rechazaron. Los superiores la miraban con sospecha. «¿Tú eres la que grabó ese vídeo humillante de tu cuñado?», preguntó alguien sin rodeos en una reunión, dejando a Carlota con la cabeza gacha de vergüenza. Su carrera se tambaleó, las oportunidades de ascenso desaparecieron y la etiqueta de la que se regodeó en el dolor de alguien se le pegó como una sombra. No sé si alguna vez sintió remordimiento, pero oí que borró sus cuentas de redes sociales como si intentara escapar de sus propias acciones. Margarita, la madre de Isabela, que siempre se jactaba de su imagen refinada, se llevó el mayor susto. En los círculos de élite de la Ciudad de México, donde ostentaba su riqueza y estatus, se convirtió en una broma. Los amigos que una vez la adulaban ahora susurraban a sus espaldas. Se cree de clase alta, pero humilló a un hombre en su cumpleaños. Las lujosas fiestas a las que antes era invitada dejaron de enviarle invitaciones. Las conexiones sociales que había construido sobre una grandeza superficial se desmoronaron como un castillo de arena. Margarita, antes orgullosa, ahora vivía aislada, cargando con la vergüenza que ella misma se había buscado. No me alegré de su caída. Nunca quise que sufrieran, a pesar del profundo dolor que me causaron. Pero me di cuenta de que a veces la vida tiene su propia manera de hacer justicia. Aquellos que menosprecian a los demás, tarde o temprano se enfrentarán a su propia arrogancia. Una semana después de la fiesta de cumpleaños, dejé el departamento que había compartido con Isabela. Empaqué mis pertenencias. No mucho, solo algo de ropa y la vieja mochila de San Bartolo. Al cerrar la puerta por última vez, miré la habitación ahora vacía, desprovista de risas o del calor de los viejos tiempos. No sentí arrepentimiento, solo alivio, como si hubiera escapado de una jaula invisible. Me mudé a un pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México, modesto pero ordenado, con una ventana que daba a un pequeño parque. Lo arreglé yo mismo. Una cama sencilla, una pequeña mesa de comedor y una estantería con algunos libros viejos que mi madre solía leerme. Este departamento era mío, libre de la sombra de cualquier otra persona. Y por primera vez en años, sentí que realmente tenía un lugar al que llamar hogar.
El trabajo en el Mirador de Polanco se convirtió en el punto brillante de mi nueva vida. Como gerente del restaurante, me sumergí en mi papel con renovada energía. Organicé eventos importantes, desde bodas hasta galas corporativas, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Aprendí a gestionar al personal, a escuchar sus aportaciones y a crear un entorno en el que todos se sintieran respetados. Los colegas me miraban de otra manera. Ya no era Nicolás el mesero, sino Nicolás el líder. Olivia, la mesera, bromeaba, si sigues tan serio, tendremos que llamarte, jefazo. Yo me reía, pero por dentro sabía que este reconocimiento era lo que había estado buscando durante tanto tiempo. A pesar de mi apretada agenda, nunca olvidé a mis padres en San Bartolo. Cada mes, enviaba dinero a casa junto con breves cartas sobre mi trabajo y mi nueva vida. Estoy bien, mamá, escribí. Estoy tratando de que tú y papá estéis orgullosos. No mencioné el dolor ni a Isabela, no quería que se preocuparan, pero durante nuestras llamadas telefónicas, la voz de mi madre siempre era cálida, como si sintiera que me estaba redescubriendo a mí mismo. Hijo, mientras tú seas feliz, nosotros estamos contentos, decía, su risa ligera como una brisa sobre los campos de cebada. En aquellos días ajetreados, empecé a pasar tiempo con Salma, la hija de Enrique. Era una mujer inteligente y refinada, con el pelo castaño cuidadosamente recogido y una sonrisa amable. Salma visitaba a menudo el restaurante para ayudar a su padre con tareas administrativas, desde revisar los libros hasta planificar eventos. Al principio, nuestras conversaciones eran sobre trabajo, programar banquetes, tratar con clientes difíciles, pero gradualmente se hicieron más largas. Me preguntó sobre San Bartolo, mi infancia en los campos, y yo compartí sin vergüenza cómo recogía maíz o las noches escuchando las canciones de cuna de mi madre. Ella escuchaba sin juzgar, sonriendo y diciendo, suena como una infancia con la que vale la pena soñar. Me di cuenta de que con Salma había una conexión que nunca había sentido con Isabela. Me respetaba, no por mi posición o mi dinero, sino por quién era yo. Una vez, mientras revisábamos el inventario de vinos después del cierre, dijo, sabes, Nicolás, tienes una forma de hacer que la gente se sienta a gusto. No todo el mundo puede hacer eso. Sus palabras sencillas y sinceras calentaron mi corazón como una pequeña llama que se reavivó dentro de mí. Nuestra relación comenzó a florecer lenta pero significativamente. No nos apresuramos ni hicimos grandes declaraciones. Era solo un café después del trabajo, conversaciones sobre sueños y miedos. Con Salma, no necesitaba demostrar nada. Me veía como un amigo, un colega, y gradualmente, como alguien a quien valoraba. Empecé a sentir un tipo de amor que había perdido hacía mucho tiempo. Genuino, incondicional, sin presiones. Entendí que la vida me había dado una segunda oportunidad. No para vengarme o demostrar nada, sino para vivir fiel a mis valores. Cada noche, al volver a mi pequeño departamento, miraba el parque a través de la ventana, sintiendo una paz que no había conocido en 6 años de matrimonio. Ha pasado un año desde aquella fatídica fiesta de cumpleaños, y mi vida se ha transformado de verdad. De ser un marido despreciado y llamado mesero sin un centavo, ahora soy el gerente del Mirador de Polanco, un nombre respetado en la escena de restaurantes de la Ciudad de México. El trabajo ya no es solo un trabajo. Se ha convertido en una pasión. Organizo grandes eventos, desde lujosas bodas hasta galas corporativas, poniendo mi corazón en cada detalle. Los clientes me conocen como meticuloso, los colegas me ven como un líder fiable, y Enrique, quien me dio esta oportunidad, a menudo bromea, Nicolás, si sigues así, tendré que retirarme y dejar que dirijas todo el lugar. Me río, pero por dentro, sé que este reconocimiento es la mayor recompensa por mis años de perseverancia. A pesar de mi nueva posición, he mantenido la humildad que mis padres me inculcaron. No presumo ni siento la necesidad de demostrarme nada a nadie. Cada día llego temprano al restaurante, reviso la disposición de cada mesa, charlo con el personal y me aseguro de que todo esté perfecto. Pero cuando vuelvo a mi departamento, encuentro alegría en las cosas sencillas, un libro viejo, una taza de café caliente o una carta de mi madre contando los días tranquilos en San Bartolo. Mis padres, José y Juana, ahora están jubilados, viviendo tranquilamente en la casa de adobe donde crecí. Cada mes, les envío dinero para facilitarles la vida, y he renovado su casa,
tejas nuevas, un jardín lleno de las rosas que a mi madre le encantan y un pequeño rincón para que mi padre cultive verduras y lea el periódico por la mañana. Aunque son mayores, sus voces por teléfono rebosan de orgullo. Lo has conseguido, Nicolás, dice mi madre, con la voz temblorosa. Estamos muy orgullosos de ti. Esas palabras son mi mayor motivación, recordándome que mis esfuerzos no son solo para mí, sino para aquellos que sacrificaron sus vidas por mí. En este nuevo capítulo, Salma se ha convertido en una parte indispensable. La hija de Enrique ya no es solo una colega, sino alguien a quien amo profundamente. Nuestra relación comenzó con conversaciones sencillas, revisando el inventario de vinos, riéndonos de clientes extravagantes. Pero gradualmente, me di cuenta de que Salma no es solo inteligente y refinada. Tiene un corazón cálido que valora a mi verdadero yo. Nunca pregunta sobre mi doloroso pasado, pero cuando lo comparto, escucha con ojos empáticos. Eres más fuerte de lo que crees, Nicolás, dijo una vez, y supe que lo decía en serio. Una tarde de otoño, mientras el atardecer bañaba de oro el parque fuera de mi departamento, Salma y yo nos sentamos en un banco de madera, sosteniendo tazas de chocolate caliente. Ella compartió su sueño de abrir una pequeña cafetería donde la gente pudiera encontrar paz. Le hablé de San Bartolo, de los campos de cebada y de los sueños que tenía de niño. Reímos, compartimos, y en ese momento, me di cuenta de que esto era amor verdadero, sin pretensiones, incondicional, una armonía de dos corazones. Empezamos a hablar del futuro, una casa pequeña, viajes juntos. Salma me tomó la mano, sus dedos cálidos, y supe que había encontrado a una mujer que me veía no a través de la lente del estatus o el origen, sino por quién soy. Mientras tanto, oí algunas cosas sobre la familia de Isabela, aunque no las busqué. Después de la infame transmisión en vivo, cayeron en la ruina. Isabela, una vez orgullosa y segura de sí misma, ahora vivía aislada. Perdió su trabajo, sus amigos, y Daniel, el hombre al que llamó digno, la abandonó tan pronto como estalló el escándalo. Las miradas de admiración que una vez recibió se convirtieron en susurros de desdén. Margarita, su madre, ya no era invitada a fiestas de élite, y Carlota, su hermana, cargaba con el estigma de la crueldad, incapaz de mantener la cabeza alta en el trabajo. Su arrogancia, que una vez fue un muro que me separaba de su mundo, ahora eran solo cenizas, dejando una familia fracturada y rechazada por la sociedad. No me regodeé en su sufrimiento. No sentía odio, aunque las heridas que infligieron todavía perduraban débilmente. Lo vi como parte del pasado, un capítulo cerrado. La amargura que soporté, los insultos, las noches solitarias en el sofá, los papeles del divorcio en mi cumpleaños. No fueron una carga, sino lecciones que me forjaron. Me enseñaron que el valor de una persona no reside en sus orígenes ni en las opiniones de los demás, sino en su carácter, perseverancia y bondad. Estoy agradecido por esos dolores, porque me llevaron a hoy, a un Nicolás más fuerte y seguro de sí mismo, viviendo fiel a sí mismo. Esta noche, estoy junto a la ventana de mi departamento, mirando el parque que parpadea con luces. Salma está a mi lado, su hombro rozando el mío, su calidez ahuyentando el fresco otoñal de la Ciudad de México. ¿En qué piensas?, pregunta suavemente. Sonrío, volviéndome hacia ella. Pienso que la vida es milagrosa. Te quita algo, pero te da algo aún más precioso. Ella sonríe, apretando mi mano con más fuerza, y sé que este es mi lugar. Si alguien pregunta, el mensaje de mi vida sería este: nunca subestimes a alguien por sus humildes comienzos. El verdadero valor de una persona reside en su corazón, su perseverancia y la bondad que da. Aquellos que son arrogantes, que pisotean a otros para elevarse, finalmente se destruirán a sí mismos. Pero aquellos que perseveran, sin importar cuán abatidos estén, siempre encontrarán la luz al final del camino. Sonrío, mirando hacia adelante junto a una mujer que me merece, mi corazón lleno de fe en un futuro más brillante. Los campos de cebada de San Bartolo, las miradas orgullosas de mis padres y la sonrisa de Salma. Se mezclan, recordándome que he caminado a través de la oscuridad y ahora estoy entrando en la luz.